vamos a tratar temas, o van a tratar en sí los funcionarios temas como democratizar la justicia. ¿Qué incluye ese democratizar la justicia? En primer lugar, quiero señalar que este es un momento histórico y que tiene una fuerza increíble. Por suerte, ha habido un montón de gente que ha respondido a esta convocatoria y por primera vez, magistrados, es decir, fiscales, jueces y defensores, funcionarios, empleados del Poder Judicial, han venido para discutir respecto a cómo debe ser un Poder Judicial democrático. ¿Cuál es nuestro mensaje? Hoy la justicia argentina, salvo honrosas excepciones, es como era la Iglesia Católica antes del Concilio Vaticano II. Celebra misa de espaldas al pueblo. Hoy la justicia argentina administra justicia, en la gran mayoría de los casos, de espaldas al pueblo, con fallos que no se entienden, con fallos que tardan demasiado, no valorando, mirando una igualdad formal, sin darse cuenta que hay gente muy vulnerable a la cual hay que tratar de manera privilegiada, porque es el único modo de colocarla en una igualdad real, con perpetuando un sistema absolutamente elitista de captación de las personas que intervienen en la administración de justicia y haciendo creer a esas personas, a muchachos jóvenes que ingresan a la justicia a trabajar en el Poder Judicial o en los ministerios públicos, que realmente ingresan a una especie de nobleza. Ya no una aristocracia como era a principios del siglo pasado, pero sí a un lugar donde automáticamente se convierten en personas capaces de sentirse superiores al prójimo que va a reclamar justicia, que pueden tratar mal, que pueden ignorar, que pueden hacer esperar, que se sienten pequeños juececitos. ¿Y qué es lo que facilita esto? El sistema de captación de los empleados, porque los empleados suelen ser, en su gran mayoría de los casos, parientes o elegidos por los funcionarios que están a cargo de las dependencias. Esto, sobre todo en las provincias, llega a un nivel verdaderamente alarmante. Tenemos que empezar a quebrar todo esto. Tenemos que exigir una justicia respetuosa de los derechos humanos, pero sobre todo una justicia, bueno, es lo mismo, dicho con otras palabras, al servicio del pueblo. Una justicia que se asuma como un servicio público antes que un poder. Va a ser poder en la medida en que sea un servicio público eficiente y respetuoso de los derechos de los ciudadanos. No va a ser poder de otra manera. Necesitamos una justicia que dicte sentencias que no inspiren temor, sino sentencias comprensibles. El altísimo grado de litigiosidad es favorecido, en algunos casos es cierto, por prácticas inadecuadas de abogados, pero también es favorecido porque las sentencias tardan y cuando llegan son incomprensibles. El ciudadano de a pie no sabe lo que dicen los jueces. Así no se puede construir una una justicia legítima. En cuanto a la igualdad de derechos, una consulta de mi parte es si es posible tratar también en estas jornadas el tema de impuesto a las ganancias para los jueces, para los funcionarios del Poder Judicial, visto que hay una acordada del año 96 que exime justamente a estos funcionarios del pago de ese impuesto. Nosotros vamos a trabajar de dos maneras. Hoy es una asamblea abierta en la cual todos los que se anotaron tienen derecho a usar la palabra. Absolutamente todos, porque la convocatoria fue completamente abierta. Y mañana se va a trabajar en 4 talleres. Esos talleres, alguno de esos talleres, seguramente va a abordar este tema. Otro de los talleres va a hablar de la independencia judicial, la verdadera independencia. Otro de los talleres va a hablar de la rendición de cuentas, que es un tema también importantísimo, porque si yo me creo como una especie de nobleza, no tengo por qué rendirle cuentas a nadie. Pero si me doy cuenta que soy un servicio público, debo tener una administración de justicia absolutamente transparente, con rendición de cuentas respecto a la efectividad. Es cierto que nosotros tenemos un sistema bastante benéfico de trabajo, con pocas horas, con vacaciones. También es cierto que la gran mayoría de los funcionarios cumplen más horas de las que dicen las normas y también que
realmente trabajan sábados y domingos, pero no todos, no todos. Entonces, los que hacen las cosas bien no merecen que se diga yo no creo en la justicia, esta justicia no sirve, asumiendo las culpas de los que hacen las cosas mal. Pero para eso hay que transparentar. No puede ser que tengamos nada secreto, ni nuestras declaraciones juradas, el secretismo en el sistema de administración de justicia no sirve, porque no es mi justicia, no es la justicia de los jueces, es la justicia de todos los habitantes del país. Creo que la Corte emite ejemplos buenísimos, que son algunas escogidas sentencias que todos conocemos, cuando declaró la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, cuando esclareció definitivamente el sentido del aborto no punible del Código Penal y muchas otras sentencias valiosísimas. Pero también es cierto que la Corte siguió siendo 7 magistrados con una cantidad indescriptible de secretarios y empleados que escogen de manera oculta para el resto de los ciudadanos determinados temas y los tratan. Yo no sé por qué la Corte se expide sobre ciertos temas y no sobre otros. Yo soy la defensora ante la Corte e ignoro cuál es el sistema de selección. Y además la Corte mantuvo un artilugio que es producto de la época del gobierno de Menem, de la Corte que estaba en el gobierno de Menem, de Nazareno, algunos ministros especialmente, de este artículo 280. Por supuesto que la Corte tiene mucho trabajo y no podría jamás expedirse en cada uno de los expedientes. Pero sinceremos esta situación y cambiemos el sistema. No vivamos en una situación ficticia donde por un sistema que es totalmente oculto, que la ciudadanía no entiende, a algunos ciudadanos se les dice su caso es importante y me sirve y voy a resolverlo, y a otros, no, su caso no es trascendente. Sin ni hablar de otro tipo de mecanismos, como por ejemplo que hay un límite para la cantidad de renglones que tienen que tener las presentaciones ante la Corte. Si se exceden de 26 renglones por página, automáticamente el recurso no es admitido por el problema formal. Imagínense, un abogado que le tiene que explicar a su cliente que escribió un renglón de más y entonces por eso su caso no va a ser estudiado por la Corte. Esto no es justicia legítima. Esto me hace acordar a cuando estábamos en la época que había que hacer determinados ritos para obtener las ordalías, para saber si tenemos razón o no. Por supuesto, si ustedes me dicen cuál es la razón de esto, es la razón de esto que a la Corte llegan una cantidad de recursos imposibles. Pero lo cierto es que de esta manera estamos haciéndole creer a la gente una mentira. Digamos la verdad, cambiemos las normas y pongamos un sistema racional donde llegue a la Corte lo que tiene que llegar. Pero no nos manejemos de esta manera, que esto no crea confianza en la ciudadanía. Si a ello le sumamos que si la Corte actúa así, la Cámara de Casación cree también que tiene derecho y los tribunales inferiores también, porque el ejemplo baja en cascada. Entonces, estas son las cosas contra las cuales queremos luchar. Yo creo que cuando hablamos de independencia tenemos que ser muy cuidadosos, porque la independencia, para ser real, tiene que ser independencia de todos los poderes. Si yo, en un momento crítico, cuando está por salir un fallo, me limito a hablar de la dependencia del Poder Ejecutivo y no reconozco que hay independencia de las corporaciones, de la Iglesia, de mis superiores jerárquicos, entonces estoy dando una visión sesgada y le estoy emitiendo a la ciudadanía un mensaje equivocado. Todos estamos de acuerdo que los jueces tienen que ser independientes, pero tienen que ser independientes de todo, incluidos hasta de sus propios jefes. En este momento yo no creo que haya más... creo que hay muchas menos restricciones de las que ha habido históricamente. Creo que todavía quedan algunas restricciones, pero no son precisamente los jueces los que las padecen. Los que padecen las restricciones, como siempre, siguen siendo los sectores más vulnerables de la sociedad. Yo no creo que en este momento ningún juez pueda decir que padece restricciones a su libertad, y tampoco ningún poderoso. Yo les voy a contar, por ejemplo, cuando empezamos a defender a los autores de delitos de lesa humanidad, que fue un trabajo importantísimo que hizo la defensa pública y que nadie termina de ver, porque si no los juicios no se hubieran hecho, muchas organizaciones de derechos humanos reaccionaban mal, porque los defensores hacían lo que tienen que hacer,
gente que estuvo tanto tiempo pidiendo justicia, por supuesto que interponer un recurso o poner cualquier medida que les parecía dilatoria les dolía. Entonces lo que yo decía, he ido a muchos lugares del interior, hablemos con la gente, expliquémosle, digámosle que la diferencia de un proceso democrático a un proceso dictatorial está precisamente en la calidad moral del juzgamiento de estas personas. Pero lo mismo hay que hacer. Cuando la gente dice hay que matarlos a todos, hay que explicarle qué es lo que pasa. Lo que no se puede es pretender que tenemos derecho a no hablar con la gente y a no darle explicaciones al público. Nosotros no tenemos derecho a esconder nada, solo aquello, el secreto para preservar una víctima, para preservar a una persona acusada de un delito, eso sí, pero luego no explicar. ¿Por qué no vamos a explicar? O sea, en medio de este debate ya no tendríamos que hablar solamente de un juez hablando a través de su fallo, sino que hay que empezar a dialogar. Hay que dialogar. Los jueces tienen que dialogar. Tiene que hablar, no puede hablar de lo que va a resolver en un fallo en concreto, pero sí puede hablar en general. ¿Por qué no le va a poder explicar a la ciudadanía qué hace, de qué trabaja, cómo piensa? ¿Por qué? Si nosotros no somos ni más ni menos que un ciudadano más privilegiados por el lugar en que ocupamos. Yo no creo que se pueda elegir los jueces por elección popular, porque me parece que esto va a generar, en un país como el nuestro, donde todavía sigue habiendo mucha influencia de los medios masivos de difusión, de ustedes, en un país como el nuestro, donde la gente es fácilmente influenciable. En el día de hoy, yo no elegiría a los jueces, porque me parece que ahí sí, a los jueces les quitaríamos independencia y le daríamos fragilidad. Un juez elegido popularmente va a tener que hacer primero una campaña. Normalmente va a durar un tiempo y después va a tener que volver a hacer campaña como para poder mantenerse en el cargo. Esto no, pero sí debería haber, como hay en otras provincias, en Chubut, participación ciudadana en el proceso de selección de los jueces. No deben ser personas, políticos, otros jueces, académicos solamente. Tiene que estar abierta la representación ciudadana. Yo no estoy de acuerdo con el actual Consejo de la Magistratura, me parece que funciona defectuosamente, pero sobre todo me parece que debería, en el tema de los concursos y en el tema del enjuiciamiento, incorporarse ciudadanos que vieran cómo se eligen. En Chubut, por ejemplo, está bien, Chubut es mucho más chico, pero en Chubut se forma el Consejo de la Magistratura para cada oportunidad y lo integra gente del pueblo. Otro defecto de este consejo es que no eligen todos los jueces, a sus representantes jueces, sino que lo elige la Asociación de Magistrados. Y esto tampoco está bien. Deben elegirlo todos los jueces. Las corporaciones son un factor de poder. Las corporaciones habitualmente influyen y hacen lobby. La relación del Poder Judicial con las corporaciones tiene que ser una relación inteligente, que sepa ponerle frenos, que los asuma como un poder que avanza permanentemente y que puede llegar a conmover la actividad judicial. Por eso el juez tiene que estar muy formado, tiene que estar capacitado. Lo que ocurre normalmente es que la corporación tiene los mejores abogados, pero no los mejores abogados. También tiene los mejores peritos, los mejores ingenieros, los mejores expertos en computación. Cada vez que hay que estudiar un caso donde, por ejemplo, el vaciamiento de un banco, donde de un lado está todo el establishment bancario y del otro lado el juez solito, con un perito que tiene un montón de trabajo, esto no puede ser. Tiene que fortalecerse todo el sistema. También tenemos que cambiar el código de procedimientos. Seguimos teniendo un procedimiento vetusto. Hay que darle más poder a los fiscales. Tenemos que avanzar de manera más firme hacia el sistema acusatorio, con un juez absolutamente imparcial, un fiscal que investigue y un defensor que defienda y que pueda buscar pruebas autónomamente, independientemente de las que buscó el juez y de las que buscó el fiscal. Una justicia firme y capacitada tecnológicamente y obviamente jurídicamente es la verdadera valla frente al avance de las corporaciones. Si no, claro, pasa como siempre. Así como a la policía le resulta más fácil meter preso a un muchachito que tiene un cigarrillo de marihuana y no a una gran organización de narcotráfico, con el mismo criterio es mucho más fácil meter preso a un jovencito que rompió un vidrio de un auto para sacar un pasacassette que a una gran corporación
con una impresionante fuerza en cuanto, aunque sea el juez más honesto del mundo, no estoy hablando de corrupción, estoy hablando de las posibilidades reales que tiene el juez para enfrentarse con una situación determinada. Ahora, ¿cómo es posible quebrar ese manejo corporativo de la justicia? Porque hablamos en abstracto que lo ideal sería... Yo creo que hay que modificar el sistema de ingreso. En fin del año pasado dispuse que se va a ingresar en el Ministerio Público de la Defensa solo por concurso. El 11 de marzo tomamos el primer concurso. Tenemos casi 6.000 inscriptos. Por supuesto, es lo que uno le puede tomar a chicos que acaban de dejar el secundario. Es un multiple choice para comprensión, una prueba de ortografía y una prueba de computadora. Pero es algo. Ya no va a venir el hijo, el amigo, la sobrina, que a lo mejor estudia, no sé, algo que no tiene absolutamente nada que ver con la carrera, pero que como tiene un pariente puede ingresar. Esto es fundamental, hay que empezar oxigenando de abajo. También todos los cargos de secretarios, que son los que manejan realmente el Poder Judicial y también los ministerios, los secretarios, los prosecretarios, los secretarios letrados, todos tienen que ser elegidos por concurso. No hay ningún justificativo para que no se utilice un concurso que no sea un concurso como el de la facultad, sino que contemple el trabajo concreto, que se le dé un caso para resolver y ahí se advierta cuál es su ideología, si respeta, me refiero a la ideología de derechos humanos, si respeta verdaderamente los derechos humanos, si conoce los tratados internacionales, si los sabe aplicar, ahí se va a oxigenar solo. En la medida en que se abra y que todo el mundo pueda participar y mirar. No tenemos que hacer nada a espaldas de la gente. Yo creo que a veces uno en el discurso exagera o marca, es como cuando uno hace un dibujo, a veces marca determinados rasgos para resaltarlos. No creo que toda la justicia sea ilegítima, creo que hay personas que trabajan y que trabajan muy bien y que hacen lo que pueden. También el otro día la procuradora dijo que el Ministerio Público Fiscal es el más atrasado de todo el continente. Yo no coincido con esta postura. Yo por lo menos creo que el Ministerio Público de la Defensa es modelo en el continente, el argentino. Creo que nuestro modelo es un modelo que en Europa no lo tienen ni lo envidian y que a nivel latinoamericano ha merecido el apoyo de la Organización de Estados Americanos, reconociendo a los defensores oficiales como garantes de derechos humanos. Me parece que no es un mal sistema. Lo que sí, hay que trabajar constantemente para depurarlo y perfeccionarlo. No podemos dormirnos en los laureles. Y sobre todo, hay algo que se dijo hoy, no me acuerdo si la señora de Carlotto o la procuradora, respecto a que todavía en el Poder Judicial subyacen personas con la antigua mentalidad que ya tienen edad para jubilarse, que podrían retirarse porque participaron en la justicia durante toda la época de la dictadura sin aportar una mirada crítica. Yo estaba en la época de la dictadura también. Pero hubo gente que estuvo e hizo cosas y gente que no hizo nada. Y gente que no solo no hacía nada, sino que estaba en la vereda de enfrente. Esa gente todavía permanece. El Estado no debe presionar. Yo el otro día en un reportaje señalaba que a mí el Estado nunca me presionó, pese a que yo he hecho denuncias contra el Estado ante la Corte Interamericana. Yo nunca recibí presión. No recibí presión de ninguna manera. Es cierto que yo soy la defensora, pero tampoco recibí presión en las causas de militares. Cuando me presionaron ciertas ONG con una visión equivocada, fui al Ministerio de Justicia y el Estado me defendió. Es decir, yo no puedo decir que me presionen. Ahora bien, yo soy la defensora. A lo mejor a los fiscales o a los jueces alguien los presiona. Pero a mí me parece que en la realidad, si bien el Estado es mucho más poderoso, el Estado también es más frágil. Porque si un juez sale a denunciar que el Estado lo presiona, el costo que paga es mucho más alto. En la práctica, lo que nosotros vemos es que los que presionan son las corporaciones, ya sea directamente o por distintos sistemas. Pero nadie debe presionar al juez. Y el juez debe tener la independencia, la fuerza y la valentía de que si lo presionan, salir y decir, señores, me están presionando. ¿Pero por qué no hay denuncias? Chicos, respecto de lo que ha avanzado el poder político en materia de independencia judicial, lo que se ha hecho desde el poder político para avanzar en materia de independencia de la justicia, ¿hasta dónde piensa que se puede llegar? Digo, esta corte, que fue incluso impulsada por el poder político, le da muchos dolores de cabeza al poder político. Sí,
bueno, pero que el poder político nunca va a poder controlar. Esto es imposible. Nunca, eso habla bien del poder político. Está muy bien que la Corte le dé dolores de cabeza porque eso significa que la Corte es independiente. Ahora, todavía falta mucho por hacer. Algunas cosas son leyes, otras cosas se va a gestar desde el seno del Poder Judicial y los ministerios públicos, y otras cosas las va a requerir la ciudadanía. Yo creo que cuando logremos, que es nuestro objetivo, no quedarnos nosotros, no ser una cuestión sectaria, sino empezar a difundir esto para que toda la gente, para que las comunidades se hagan carne de este cambio, de que merecen una justicia de mejor calidad y la empiecen a exigir, pero no con episodios puntuales, sino de manera integral, esta situación va a llevar a que poco a poco la justicia cambie y a que poco a poco la justicia sea más fuerte. Pero más fuerte no porque crea que es maravillosa o porque crea que es una aristocracia o porque crea que es superior. Más fuerte, y este es el punto, porque el pueblo la conoce y la apoya. La presión mediática que se realiza en determinadas situaciones. Veamos, por ejemplo, lo que ocurrió cuando el director del servicio penitenciario permitió que los presos salieran y fueran a hacer actividades recreativas. Presos por distintos delitos, presos, no condenados o condenados sin sentencia firme, que iban y realizaban actividades recreativas. Pocas semanas antes, o pocos días antes, en Tucumán se había demostrado un caso de tortura donde en una comisaría de Tucumán, y esto salió en los medios muy poquito, pero salió, torturaban a 2 presos. De ahí se habló poco, pero nadie siguió hablando. En cambio, con el tema de Hortel, con el tema de que permitiera dejar, se presionó, y eso fue presión. La presión mediática es una presión muy fuerte. Se presionó al director del servicio penitenciario, se presionó al gobierno, se presionó al juez de ejecución. ¿Por las críticas que hicieron los medios? Por la cantidad de papel. Es decir, pongamos la situación. Que este señor, que es el director del servicio penitenciario con autorización de los jueces, permitió que unas personas fueran a hacer una actividad de esparcimiento, no se escapó nadie, volvieron todos a la cárcel. No hubo daño. Estos otros señores torturaron a 2 personas. Usted compare la cantidad de papel que se invirtió para tratar este tema y la que se invirtió para tratar este tema. Esto habla de que hay algún problema con la sociedad y con lo que es importante y lo que no es importante.